El último samurái es posiblemente la película más famosa sobre samuráis, con permiso de los 7 samuráis de Akira Kurosawa, protagonizada por un actor que, según el genial Antonio Gasset, el crítico de Días de Cine, es el exmarido de Nicole Kidman. Único dato destacable de este actor llamado Tom Cruise, capturó la esencia de un Japón feudal cambiante, lo que le valió la nominación a 4 premios Oscar. Nos cuenta la historia del estadounidense Nathan Algren, contratado para entrenar a los japoneses novatos en esto de tener un ejército moderno y así frenar la rebelión samurái, pero cambia de capa porque ve que los que creía sus enemigos en realidad saben mucho de la vida. Lo cierto es que es una película preciosista en cuanto a la imagen, el vestuario, las actuaciones e incluso en el propio mensaje, con ese trágico simbolismo japonés matando su propia herencia y tradiciones. Todo es absolutamente maravilloso. Lástima que sea tan fiel a la historia como Braveheart. Bienvenidos, konnichiwa, a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar cuán rigurosa ha sido una película con la historia. Así que, antes de empezar, 3 advertencias. La primera, aquí hay spoilers, obviamente. La segunda, el tío que me va a escribir la película no es un documental, ya lo sé, simplemente esto es una excusa para aprender historia y eso no significa que no me guste la película. Y tercero, sí puedo disfrutar de la película. La mayoría de estas incoherencias históricas no las conozco hasta que empiezo a bucear en la historia que me han querido transmitir. No es que esté buscando fallos desde el primer minuto de la película. They say Japan was made by a sword. They say the old gods dipped a coral blade into the ocean, and when they pulled it out, 4 perfect drops fell back into the sea, and those drops became the islands of Japan. Primer minuto de la película, la voz en off, al principio, narra la creación de las islas japonesas por una espada divina que se sumergió en el océano y goteó espuma, creando así las islas japonesas, pero cada versión que he consultado de los mitos fundacionales de Japón describe la creación de una sola isla por espuma goteando de una lanza, con el resto de las islas nacidas por los dioses. Las espadas no aparecen hasta más tarde, pero vamos, había que poner una katana porque es lo que el espectador conoce. También conocemos el Kamehameha y no lo pusieron. Vale, sí, he encontrado errores al principio de la película, pero en mi defensa diré que no hace falta encontrarlos al principio de la película. El espectador atento, incluso antes de entrar en la sala, ya podía ver que había ahí ciertos errores. En los carteles promocionales de la película vemos que ponía el texto The Last Samurai, pero los kanjis que hay debajo, a modo de subtítulo, no significan eso, no significan el último samurái. Lo que pone ahí es Bushido en japonés. De hecho, en otro de los carteles lo que vemos también son los kanjis japoneses de las diferentes virtudes del Bushido. Ya hablaremos del Bushido después, pero es raro que donde en todos los carteles del mundo ponen el título, tú decidas poner otra palabra. Igual es un añadido para decir el camino del samurái es el Bushido y demás, pero induce al error. La figura central de esta película es el capitán Algren, pero se basa libremente en el soldado francés Jules Brunet. Brunet luchó en la división de artillería y ganó la medalla francesa, la Legión de Honor, por sus servicios. Enviado a Japón para ayudar a modernizar su ejército, Brunet se encariñó con su puesto en Japón. Cuando el shogunato aliado de Francia fue derrocado, lo que finalmente condujo a la restauración Meiji, Brunet luchó en una serie de batallas perdidas en un intento de restaurar el shogunato, aunque también puede haber estado inspirado parcialmente en Frederick Townsend Ward, un mercenario norteamericano que lideró una rebelión china en mitad del siglo XIX. Este personaje, Algren, estuvo involucrado en la Guerra Civil estadounidense y estuvo involucrado en las guerras contra los indios, de las cuales participó. Le dan un background militar que quizás es un poco forzado, pero oye, las fechas cuadran. Algren se presenta como alguien que participó en la Gran Guerra Sioux en 1876, dando menos de un año entre eso y la rebelión japonesa, cerca pero posible. Aunque
espera, esto yo ya lo he visto antes. Efectivamente, lo he visto en Bailando con Lobos, es básicamente la misma historia, cambia a los indios por japoneses y de tal manera que simpatizamos con los últimos días de una cultura que se resiste a cambiar. Es como los monos azules esos de Avatar, y que necesitan al hombre blanco que les guíe en su resistencia porque ni eso saben hacer bien. Aunque en esta ocasión el salvador de la película sí ha participado en masacres, y a diferencia de Avatar, sí es porque cree en la causa de la rebelión, no porque se ha enamorado de una mona azul y es pecicurioso. Así que este personaje ficticio lo encajan de tal manera que acaba una guerra y al minuto siguiente está en Japón enseñando a los japoneses, haciendo ahí seminarios sobre cómo hacer la guerra, un poco forzado, pero bueno, podría ser. Pero el fallo está en que sí, aunque Japón sí contrató maquinaria de guerra estadounidense, lo cierto es que no contrató estadounidenses para enseñar a su ejército, ya que el referente cultural que tenían para modernizar su país era Francia y Prusia. Así que no, el modelo que tenían a seguir para pasar de un modelo feudal a un modelo moderno no era el de Estados Unidos. No habrían contratado al capitán Algren. La cosa es que durante el periodo Edo, en el siglo XVI, tras la expulsión de los cristianos, Japón se aisló del mundo 200 años. No tenían relaciones comerciales con nadie, pues expulsaron a españoles y portugueses, y estaba prohibido viajar al extranjero, y quien lo hacía no podía volver. Esto acabó en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry se presentó en Japón con su flota conocida en ese país como los barcos negros, y amenazó al país con invadirlos y freírlos a cañonazos si no se abrían al comercio. Los japoneses aceptaron condiciones humillantes en el Tratado de Kanagawa. Era un tratado humillante, pero era la decisión adecuada, y el comodoro Perry se quedó con las ganas de dejar caer bombas sobre Japón. Bueno, Perry murió sin saber algo que a lo mejor le alegraría, que es que un siglo más tarde, sí, Estados Unidos alguna bomba dejaría caer sobre Japón. En fin, Japón tenía que instalar los drivers de la modernidad y se veían en la dicotomía de o actualizarse o ser invadidos. Así que contrataron a expertos europeos para actualizar todo: infraestructuras, redes de transporte, la marina, trenes, incluso sistemas de impuestos, sistemas financieros. O sea que, bueno, tenían que pasar de ser un estado medieval a un estado moderno, y para ello se fijaban en Francia y Prusia. Por lo que digo que aunque las fechas sean muy forzadas y fuese posible, no habrían contratado a Nathan Algren para entrenar a su ejército. Lo siento, se ha quedado sin trabajo. Tendría que estar siguiendo masacrando niños con los indios. Estados Unidos no necesitaba combinar su tecnología militar para obtener ventajas comerciales de Japón. De 1858 a 1899, el comercio de Estados Unidos con Japón se llevó a cabo mediante el Tratado de Amistad y Comercio Japón-Estados Unidos de 1858, a veces conocido como el Tratado de Harris, después de que el embajador de Estados Unidos lo firmase. Este acuerdo fijó los aranceles de importación de Japón a nivel muy bajo, estableció el derecho de los estadounidenses a practicar libremente sus religiones y ser juzgados en tribunales no japoneses por crímenes cometidos en suelo japonés, y se considera el primero de los tratados desiguales que claramente estableció a Japón como una nación inferior a las potencias occidentales. Estados Unidos obtendría todas las ventajas negociadas por cualquier otro país con Japón. Así que no, como vemos, Japón no estaba en condiciones de exigir un tratado mejor, exigir condiciones, de plantar cara cuando estaban pensando en firmar un tratado con Estados Unidos. Se pasaron las siguientes décadas tratando de demostrar al mundo que no eran una nación inferior. Pero oye, ok, nos lo comemos, han firmado este contrato, van a traer a estos estadounidenses, en fin, ¿que es muy forzado? Sí, pero oye, en fin, no es creíble, pero bueno, ya tenemos ahí el punto de partida de la película. The Divine Emperor Meiji bids you welcome. En la escena en la que el emperador va a ser presentado a los estadounidenses, mencionan que el emperador Meiji es de mentalidad reformadora. Su nombre personal, que no se utiliza en ningún contexto formal u oficial excepto en su firma, fue Mutsuhito. Que Meiji Tenno es su nombre póstumo y que se le asignó una vez murió, es que desde su muerte el nombre del emperador es recordado en conjunto con la era en la que se ubica su gobierno. Y entiendo que explicar todo esto en la película es un poco largo, porque se usa un nombre póstumo, porque
porque no, eso yo lo entiendo. Dice que se llama Meiji Tenno, pues ya está, Meiji Tenno, nos lo quedamos. Pero lo que me parece un poco raro es eso de poder llevar espadas enfrente del emperador. Lo veo bastante improbable. En la película se describe al emperador como un hombre débil, manejable, pero lo cierto es que para tener una mentalidad reformadora y mantener a raya a los shogunatos había que tener una actitud política muy diferente. Thank you very much. El emperador Meiji, por cierto, no hablaba inglés y nadie fuera de los asesores más importantes lo vio sin una invitación. Y ciertamente no tomaba decisiones políticas importantes de improviso. Se supone que la rebelión liderada por Katsumoto en la película es una versión reducida de la rebelión Satsuma de 1877 dirigida por Saigo Takamori. Como es una inspiración, un personaje ficticio, se pueden tomar sus licencias, pero lo cierto es que las similitudes son abrumadoras, sobre todo en el último tramo de la película, en la batalla de Shiroyama. Saigo está muy romantizado, muchísimo. Es cierto que fue asesor del emperador, pero sus motivaciones en la película son totalmente diferentes a las reales. Si bien es verdad que veía al nuevo gobierno como muy tolerante con la corrupción y los sobornos. Por ejemplo, en la realidad llevó su uniforme de oficial imperial, el moderno, para muchísimos de los enfrentamientos de esta rebelión. Es fácil entender por qué la dirección de arte decidió omitir esto. Es mucho más impresionante ver al rebelde con la armadura samurái y le da como mucho más significado a sus motivaciones. Sin embargo, no fue hasta la última batalla que él decidió quemar su uniforme imperial y usar su antigua armadura samurái. Ya hemos visto que Japón estuvo 200 años aislada del mundo y unificada, en paz, porque la clase samurái de los siglos XVII, XVIII y XIX estaba siendo desplazada al no necesitar señores de la guerra. Los comerciantes ganaron terreno y la clase samurái se mantuvo en parte a sus privilegios, digamos, de nobles. Pagaban menos impuestos, recibían un estipendio de arroz y, por ejemplo, tenían derecho a matar a alguien de clase inferior que le haya faltado al respeto. Eran unos oligarcas bien posicionados, clasistas, y obviamente esto no nos lo van a reflejar en la película porque no empatizamos con su rebelión, pero lo cierto es que en un mundo moderno, no feudal, ya me dirás tú ¿qué sentido tiene una casta elitista como esta? Y sí, así crean la imagen de una élite guerrera mística atada a los antiguos valores, pero es que estaban demasiado atados a sus antiguos valores. Well, the general and Katsumoto fought together for the emperor. He fought with the samurai. He is samurai. La película claramente no diferencia entre un clan samurái individual y la clase samurái. La mayoría de las élites gobernantes de Japón, los modernizadores, que son tan malvados en la película, también eran samuráis, muchos de ellos de Satsuma. Fueron quienes tomaron la decisión de eliminar sus propios privilegios aristocráticos. La gran mayoría de los samuráis no protestaron, no se rebelaron e incluso se podría decir que se sintieron aliviados de ser liberados de la restricción de los samuráis de ganarse la vida con ese código de honor basado en la muerte llamado Bushido, y todo para ganarse unos estipendios oficiales cada vez más escasos. Katsumoto no longer dishonors himself by using firearms, you see. He uses no firearms. You see, to those who honor the old ways, Katsumoto is a hero. La representación del samurái luchando con armas medievales es absurda, junto con el hecho de que los samuráis no usaban armadura tradicional, tampoco se limitaban a las armas tradicionales. Saigo, además, no estaba en contra totalmente de la modernización. De hecho, él usaba el uniforme, como hemos visto, y no tenía problema usando armas de fuego. No se oponía porque no era creíble. Los samuráis habían usado cañones y armas de fuego durante siglos. De hecho, una de las primeras acciones de la rebelión Satsuma fue el ataque de un arsenal de armas, y casi todos los samuráis habrían tenido algún tipo de arma de fuego, aunque es muy probable que guardasen las armas cuerpo a cuerpo en caso de que se quedasen sin munición, para no ir a puños, porque siempre es mejor una espada, pero
Siempre es mucho mejor que eso un arma de fuego. Yo es que soy muy místico, no uso armas de fuego, no hay honor en eso. Bueno, a ver qué tal te va, ¿eh? en un mundo moderno. Además, para 1877, ese miedo a la casta samurái había sido superado. Los ciudadanos japoneses ya veían a los samuráis más como, bueno, gente que había heredado cierto posicionamiento a través de los siglos, pero que en ese momento pues no eran más que ellos, no eran una casta elitista, o por lo menos no era tan así. En la rebelión real que inspiró la de Katsumoto tuvo muy pocos seguidores y en este caso, bueno, parece que tiene más seguidores de los que realmente tuvo. Los que estaban a favor de la industrialización no tenían que comerle la oreja al emperador, no lo necesitaban, ya que estaban cerca de vínculos oligarcas samurái y los asesores imperiales no se trasladaron a otros países para realizar entrevistas de trabajo. Los seguidores de la rebelión Satsuma, la que inspira esta rebelión, eran en su mayoría samuráis de bajo rango que vivieron en el campo. La mayoría de los samuráis, o de los que habían heredado esa élite samurái, la mayoría de los que estaban bien posicionados porque descendían de esa élite samurái, estaban ya asentados en las ciudades. Incluso entonces, pues nadie vivía en las montañas y podía evitarlo. For 900 years, my ancestors have protected our people. Now, I have failed them. Aquí vemos cómo intenta arropar su rebelión de un motivo histórico. La noción de que los samuráis han sido protectores de la nación durante 900 o 1000 años es absurda. El samurái comenzó como cobrador de rentas y de impuestos y protector de bienes para la nobleza de Kioto, y se convirtió en aristocracia más tarde por derecho propio. El único momento en el que se los puede considerar protectores de Japón es en las invasiones de Mongolia. Además, es muy poco probable que el clan Katsumoto estuviera en un mismo lugar todo el tiempo. Muy pocos clanes samurái además sobrevivieron a la guerra civil de un siglo entre el XV y el XVI, y la mayoría de ellos fueron reubicados a finales del siglo XVI. La familia Shimazu, que gobernó Satsuma, se originó en el siglo XI o XIII. Pero Saigo Takamori no es un Shimazu. Como la mayoría de los samuráis, su familia alcanzó el estatus de guerrero en el siglo XVI y fueron de bajo rango hasta Saigo. Vamos, se inventa todo lo que han estado haciendo los samuráis miles de años antes y se atribuye a sí mismo los éxitos de otras familias samuráis. Si no tienes motivos para justificar tu rebelión, pues bueno, te los inventas y alteras un poco la historia y oye, pues así te lo crees. El líder, Katsumoto, habla un inglés demasiado preciso para lo que cabría esperar de alguien aferrado a la tradición nipona. Y sí, era diplomático y tenía que aprender idiomas, pero lo raro es que nuestro protagonista aprenda japonés tan rápido. Lo entiendo, un recurso narrativo para hacer todo más ligero, pero no es todo tan sencillo. Como curiosidad, deciros que el actor que encarna a Katsumoto, Ken Watanabe, era la primera vez que actuaba en una película en Hollywood, la primera vez que actuaba en inglés y fue nominado al Oscar. Se podría decir que este japonés tuvo un buen saque. ¿Alguien me puede decir quién es el genio que ha decidido que un bosque donde no se ve nada por la niebla es el mejor campo de batalla? Más cuando ellos no usan armas a distancia y para ver algo tienen que acercarse mucho contra un enemigo que es mortífero cuerpo a cuerpo. Oh, vamos por aquí, no se ve nada, pero va a ser muy épico esta batalla porque hay niebla. A ver, queda bien, a nivel audiovisual es impresionante, pero a nivel estratégico es un fail. Vemos que la milicia japonesa es un poco retarded. Es incapaz de usar armas incluso cuando su vida depende de ello. Son tontísimos. Ya sabían usar armas debido a que ya habían usado este armamento en sucesivas rebeliones anteriores. Estas milicias formaron parte de la restauración posterior a Meiji, y las fuerzas imperiales tuvieron algunas incursiones en la década de 1870, incluida la expedición a Taiwán y la misión de asegurar el Tratado de Kangwa en 1876, sin mencionar la supresión de varios disturbios locales, incluidos levantamientos samuráis y de campesinos. Vamos, que en la película parecen inútiles con armas de juguete, pero no, sabían usar perfectamente esas armas. Y en la película vemos una victoria temprana de Katsumoto que le da una gran ventaja estratégica, pero lo cierto es que todas estas rebeliones estaban condenadas desde el principio y Saigo, además, bueno, perdió
perdió absolutamente todas las batallas de esta rebelión. La armadura en la película es bastante impresionante, crea una visión totalmente imponente y que además da una imagen de superioridad de ese ejército de samuráis frente a un ejército imperial no preparado. La realidad es que la armadura samurái había sido abandonada simplemente porque no podía parar balas. Cuando comen se les muestra ahí comiendo arroz blanco esponjoso, pero solo los japoneses más ricos comían eso regularmente. Los samuráis rurales habrían sido más propensos a comer gachas de arroz u otros granos de cebada. Pero bueno, pues ya sabes, hay que integrarle, pues le pones comida típica japonesa, le pones ahí unas gyozas, una sopa de miso y ya está, pues integrado, y con un ramen. Y además pasa por alto la introducción a alguien a usar los cubiertos japoneses, los palillos, que puestos a usar tópicos, bueno, pues sería un evento bastante significativo a la hora de introducirte a otra cultura, ¿no? Como es la japonesa. Y aquí voy a hilar fino. Ya sabéis que a veces me fijo en cosas. ¿No es un poco raro que la hierba esté tan alta a principios de la primavera? O sea, aquí alguien está mintiendo con el tema de las estaciones. Es imposible que justo cuando acaba el invierno crezca ahí todo de golpe. ¿Qué está pasando en Japón? No mind. El método este de no uses la mente, es la fuerza, estas palabras que vienen a decir nada en realidad, o que trata de reflejar esa mentalidad de despejar la mente de las distracciones y así sucede lo correcto, bueno, es un concepto taoísta, originalmente que se convierte en parte de la tradición de las artes marciales en China, luego Japón y luego otros lugares. Pero este entrenamiento, llegar a estas conclusiones, ciertamente dura más de 4 meses. Para que uno pueda reaccionar instintivamente, automáticamente ante una situación, es algo que hay que entrenar durante mucho tiempo. Y sí, Tom Cruise estuvo dando clases 8 meses de Aikido y Karate para prepararse el papel, pero lo cierto es que el aprendizaje es mucho más lento. Y este es parte del problema de las películas de Hollywood, que, bueno, como el aprendizaje es muy lento, pues te lo tienen que acelerar y te lo ponen todo como muy rápido. Pero si habéis practicado artes marciales, sabréis que es algo que lleva años. Es más, perfeccionar la técnica en artes marciales lleva toda la vida. Y pues no digamos ya también cambiar la filosofía, la actitud mental y todo eso vinculado a tus capacidades físicas. En fin, lo aceleran, es un recurso narrativo, pero no es creíble. Taka trata de rechazar la ayuda de Algren para las tareas domésticas. Ahí nos quieren demostrar que Algren es muy humilde, pero ella le dice que los hombres japoneses no hacen eso. Hombre, Taka, ahí estás mintiendo un poquito. Lo cierto es que sí hay hombres japoneses que hagan eso. Otra cosa es que no sean samuráis, que sean, bueno, esta gente que tú consideras inferior, estos sirvientes que te tienen que ayudar a ti. Pero hay hombres japoneses que sí hacen eso. No es cierto que parte de la batalla estuviese inspirada por todos los seguidores de mi canal que se han suscrito, que declaran la guerra a los que ven los vídeos sin haberse suscrito. No, eso no es así, no sé quién te lo ha contado, pero no es así. En cualquier caso, para evitar este tipo de conflictos y de guerra, lo mejor que puedes hacer es precisamente suscribirte a mi canal, ya que estás viendo el vídeo. En cuanto al código del Bushido, Saigo Takamori, quien fue la inspiración para el personaje Katsumoto, era conocido por ser uno de los practicantes más dedicados. El Bushido, hemos hablado de esto antes en el canal, pero en la película no lo refleja bien. Tiene como propósito, como única función, servir y morir. Es muy bonito, es muy épico, lo vemos como un código de caballero muy romantizado, pero en palabras del primer samurái que recopiló los ideales del Bushido en el siglo XVII, Yamamoto Tsunemoto, en su libro Agakure, oculto entre las hojas, significa este libro, él definía el camino del samurái así: el camino del samurái se encuentra en la muerte. En la película romantizan a los samuráis muchísimo. Eran una élite con privilegios que en ocasiones abusaban y despreciaban al que estaba por debajo. Muy bonito lo de luchar por tus ideales, pero si tus ideales son clasistas y muy conservadores hasta el punto de ser completamente antagónicos a los valores de la sociedad en la que vives, o por lo menos tus valores son muy diferentes a los que nos muestran en la película, pues hombre, ya no está tan bien eso de la lucha por los ideales. Y aquí a nivel personal te diré que había material para explicar bien el tema del Bushido como esa finalidad que es
morir en el servicio y no lo transmiten del todo bien, porque el bushido implica que en ningún momento tienes que tener miedo a la muerte, tienes que estar preparado para morir en cualquier momento, solo así puedes llevar a cabo el bushido. Y el capitán Algren quiere morir, nos lo muestran en la película varias veces, su vida no tiene sentido, y tengo la sensación de que perdieron esa oportunidad para reflejar bien lo que es el bushido a cambio de romantizarlo como un código de caballero. Algren habría sido precisamente un gran samurái no por todos estos valores, sino porque no le ve sentido a su vida, no puede vivir con lo que él ha hecho en el pasado, él quiere morir. Aunque la inclusión de los ninjas es un momento bastante emocionante en la película, no es realista. Los ninjas habían caído en desuso siglos antes y no habrían estado presentes en ningún sentido. Aunque tienen estas garras en la mano y estas estrellas arrojadizas, que es lo que consideramos el arsenal promedio de los ninjas, bueno, es interesante recordar que hay historiadores, y no pocos, que afirman que no se sabe siquiera si la figura de los shinobi, de los ninjas, fuese real en absoluto. Algo puede haber, pero es que no lo sabemos. El concepto de ninja, como un tipo vestido con ropa ninja negra, se originó en el teatro japonés, en el que los actores llevaban máscaras y ropas negras para no distraer al público. En estas obras, los actores que retratan los ninjas también vestían como el propio público, por lo que cuando saltaban al escenario era una sorpresa para los espectadores. Y tampoco entiendo por qué los ninjas, que se supone que son pocos y atacan en sigilo, pues aquí atacan en masa, cuando podrían haberse comportado como asesinos civilinos, que es lo que se supone que son, ¿no? Ya sabéis, envenenar la bebida de Katsumoto o haberlo asesinado mientras dormía, algo así. A ver, aquí igual estoy patinando, pero también me fijo en estas cosas. Yo diría que a juzgar por el color, estas flores son de ciruela, no de cerezo. Pero bueno, igual me equivoco. La película culmina con la batalla de Shiroyama, que no comete errores particularmente evidentes, más allá de omitir al ejército imperial construyendo un muro de fortificaciones alrededor de las posiciones rebeldes. Y además la armada imperial bombardeó a los rebeldes bastantes noches antes del enfrentamiento final. Pero claro, si aquí ni saben usar armas ni cañones, pues imagínate qué iban a hacer. Esta rebelión, además, es diferente en general. Saigo Takamori no era el líder al principio de la rebelión y la pelea se desarrolló constantemente desde febrero hasta septiembre, en lugar de ser un par de batallas separadas por tormentas de invierno. Hubo levantamientos samuráis en los años previos a la rebelión de Satsuma, algunos de los cuales en realidad se parecen más a la película, al menos en términos de escala y la facilidad con los que fueron reprimidos, pero ninguno de los otros estaba dirigidos por hombres que habían sido consejeros imperiales, como lo había sido Saigo. La primera experiencia de Algren con la armadura es bastante inverosímil, teniendo en cuenta que su condición física es superior y está excelentemente bien entrenado. La armadura japonesa es ligera y flexible, es verdad, pero casi no hay forma de que la use tan cómodamente como se muestra. Aunque también es verdad que los historiadores no están muy de acuerdo en cómo funcionaban la mayoría de armaduras medievales. Sabemos que las europeas, las tradicionales europeas, eran mucho más encorsetadas y permitían menos movimientos que las samuráis, pero aún así hay muchos historiadores que defienden que un caballero incluso podía dar volteretas y nos cuesta imaginar eso. Pero bueno, en cualquier caso aquí parece que lleva unos jeans tranquilamente y ya está, ¿no? Y es un poco exagerado. Por último vemos una bandera de Estados Unidos con 43 estrellas, algo que no tuvo hasta 1891, es decir, años más tarde, cuando incorporaron o crearon los estados de Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington. Porque en la bandera de Estados Unidos cada estrella representa un estado, de ahí que a día de hoy tengan 50 estrellas. Sí, vale, sé que esto es un poco fan with flags, yo lo sé, yo lo entiendo, pero bueno, es que así funciona la bandera de Estados Unidos, un estado más, pues una estrella más, ya está. En fin, pese a todos estos detalles, he de decir que a mí me parece una gran película. Me encanta su atmósfera introspectiva que nos lleva a ese Japón feudal con sus propios debates internos. Nos traslada a esa cultura que nos parece exótica para nosotros y nos ofrece parte de su historia que es muy interesante. Y si eso no es cine, pues yo ya no sé. Y por cierto, también decirte que tiene una excelente banda sonora. Y también decirte, por supuesto, con respecto a la película, que tengo un Patreon yo.
que te puedes pasar un par de meses y me harás más feliz que un emperador sometiendo una rebelión, porque gracias al Patreon pues podemos mantener a flote el canal aprendiendo, ya sabes, historia o literatura, gracias, bueno, a canciones, a películas, a videojuegos, a lo que se nos ponga por delante. También decirte que por supuesto te aconsejo que leas los comentarios del vídeo, porque siempre hay información que complementa lo dicho en este vídeo y comentarios muy divertidos también. Y si te ha gustado mucho el vídeo, ya sabes, le tienes que dar a like y sobre todo compartirlo para hacerle un favor a ese amigo tuyo que sabes que le gusta mucho la historia de Japón, pues le pasas este vídeo porque le va a gustar mucho. O este amigo tuyo que sabes que le gusta mucho la película El último samurái, pásale el vídeo que le va a gustar mucho. O este amigo tuyo que tienes que cuando va a un restaurante japonés no se apaña con los palillos, no le sale comer con los palillos, ya acaba siempre pidiendo unos cubiertos normales porque si no, no puede comer el pobre. En fin, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo, que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, la verdad no tengo ni idea de qué va a ir, pero en cualquier caso seguramente sea un vídeo muy interesante, eso espero, no lo sé, solo lo podrás saber si te quedas en el canal y lo acabas viendo y ya me comentas. En cualquier caso, habrá más películas en las que analicemos sus errores históricos. Estate atento al canal. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.